En las historias que nos contamos, el héroe es aquel que se yergue frente a la adversidad con una mirada inquebrantable, aquel cuyo pulso no se acelera ante la muerte inminente. Pero la realidad de la mente humana es mucho más frágil, más compleja y mucho más aterradora. Hoy no hablaremos de un guerrero sin miedo. Hablaremos de un chico cuyo mayor enemigo no eran los demonios sedientos de sangre ni los dragones colosales, sino el abismo oscuro de su propia psique. Hoy nos adentramos en la mente de Stark, el aprendiz del legendario guerrero Aecen en So No Frieren, un personaje que nos obliga a confrontar una verdad incómoda. A veces, el monstruo más destructivo al que nos enfrentamos es la versión distorsionada que tenemos de nosotros mismos. Prepárense para un viaje hacia la anatomía del miedo. Cuando conocemos a Stark, la narrativa nos lo presenta a través de los ojos de terceros. Es el salvador indiscutible de una aldea. Un guerrero que, con su sola e imponente presencia, logró que un colosal dragón solar se detuviera en seco. Para los aldeanos, es un titán de hierro. Para sí mismo, es un fraude absoluto. Aquí encontramos la primera grieta psicológica de Stark, el síndrome del impostor llevado a un extremo paralizante. La persona de Stark es la de un héroe estoico, pero debajo de ella hay un niño aterrorizado. Stark vive en una disonancia cognitiva constante. Cada sonrisa de gratitud de los aldeanos, cada ofrenda, es un latigazo a su conciencia, un recordatorio de que están adorando a un fantasma. Stark no enfrentó al dragón por valentía. Se quedó clavado en el suelo, petrificado por un terror tan puro y primitivo que su sistema nervioso colapsó. El peso de las expectativas de toda una aldea se convirtió en una prisión emocional donde confesar su debilidad significaba la destrucción de su identidad. Pero el miedo de Stark no nació en el vacío. El trauma no es simplemente un mal recuerdo. Es una reescritura violenta de nuestra identidad. Para entender su cobardía, debemos mirar hacia las llamas que consumieron su infancia. Su aldea natal fue arrasada por una horda de demonios. Su hermano mayor, Stoltz, el orgullo de la familia, el guerrero perfecto que nunca manchó su capa de blanco, se quedó atrás para luchar en una batalla suicida, ordenándole a Stark que corriera. Y Stark corrió mientras los gritos de su familia eran silenciados por la carnicería. Esa huida desesperada plantó la semilla de lo que en psicología conocemos como la culpa del superviviente. Stark internalizó una narrativa tóxica y autodestructiva. Soy escoria. Mi vida costó la de aquellos que eran más fuertes, más valientes y mejores que yo. Desde ese día, Stark se vio a sí mismo no como un guerrero, sino como un desertor. Se convenció de que su existencia era un error que la cobardía había permitido prolongar. Años después de la masacre, Stark fue acogido por Aecen, el inquebrantable guerrero del grupo del héroe. Pero la mente de Stark, ya condicionada para esperar el rechazo, distorsionó la realidad de este vínculo. El clímax de esta relación se da en un momento de violencia cruda, un instante que definiría el complejo de inferioridad de Stark por años. Aecen ataca, y Stark, en un reflejo puro, hiere a la leyenda. Tras este derramamiento de sangre, Stark huye nuevamente. Pasó años creyendo que Aecen lo había atacado con la intención de matarlo por ser un fracaso, por decepcionarlo profundamente. Pero la filosofía nos enseña que rara vez vemos las cosas como son, las vemos como somos. Atrapado en su autoodio, Stark era incapaz de concebir la abrumadora verdad que Frieren revelaría más tarde. Aecen no atacó a Stark por decepción, lo atacó por un puro, instintivo y genuino miedo. El maestro vio en su joven y cobarde alumno un poder tan titánico, una fuerza tan monstruosa y dormida, que por un nanosegundo, el héroe que derrotó a ejércitos demoníacos temió por su propia vida. Stark se subvalorizó hasta el punto de la ceguera total. Se consideraba tan insignificante que su mente borró la posibilidad de que él mismo fuera una fuerza de la naturaleza a la que temer. Esta dinámica nos lleva a una reflexión fascinante sobre la naturaleza del valor. En la mayoría de las epopeyas, el miedo es un defecto que debe ser erradicado. Pero Frieren nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta a través de Aecen y el héroe Himmel. Aecen le enseña a Stark, aunque este no lo comprende hasta mucho después, que el miedo no es tu enemigo, es tu instinto de conservación. El miedo es lo que te mantiene alerta, lo que impide que te lances ciegamente a una muerte sin sentido. Himmel temblaba, Aecen temblaba. El valor real, nos dice la obra, no es la ausencia de terror. Es la capacidad de que tus rodillas tiemblen, de que tu estómago se retuerza, y aún así, dar un paso hacia adelante. El miedo es, paradójicamente, el requisito indispensable para que exista el coraje. Y así llegamos al clímax. A la montaña. El dragón solar despierta. Sus escamas rojas brillan como armaduras impenetrables, y sus fauces destilan una muerte ardiente que derrite la roca pura. Stark está ahí, frente a la bestia. Sus piernas apenas lo sostienen. El terror es paralizante, asfixiante. En Sonen tradicional, este sería el momento donde el héroe grita, sus ojos brillan, olvida su miedo y desata un poder mágico. Pero Frieren es implacable con su realismo psicológico. Stark sigue teniendo miedo. Cree que va a morir. Siente el aliento de la muerte en su nuca, pero recuerda a su maestro. Frieren y Fern confían en él, no porque ignoren su cobardía, sino porque saben que él es el legado de Aecen. El relámpago del hacha cortando el aire. Es un movimiento de violencia hermosa, brutal y definitiva. Stark canaliza años de odio hacia sí mismo, años de huida, la culpa de su hermano muerto y el peso de su entrenamiento en un solo y devastador impacto. El monstruo cae. La batalla física dura apenas unos segundos, pero para el alma de Stark,
acaba de ganar una guerra de años. Cuando Frieren se acerca para confirmar su victoria, Stark mira sus manos manchadas de sangre. No hubo intervención divina. Su superpoder siempre estuvo ahí, enterrado bajo toneladas de trauma psicológico y desprecio propio. Cualquier otra historia terminaría aquí, con el héroe curado de sus traumas tras la gran victoria. Pero la psique humana no funciona así. Matar al dragón no borró el trauma de Stark, no eliminó instantáneamente su síndrome del impostor ni su ansiedad. Días después de esta hazaña, lo seguimos viendo temblar ante demonios menores, dudando de su fuerza, necesitando validación. Y esto es brillante a nivel narrativo. Nos enseña que la curación emocional no es lineal, es un trabajo diario. Stark tiene que elegir ser valiente todos los días, tiene que luchar contra su propia mente en cada nuevo combate. Su mayor victoria no fue el dragón, es la decisión constante de no volver a huir, incluso cuando cada fibra de su ser le ruega que lo haga. La historia de Stark es una de las representaciones más crudas y honestas de la ansiedad y el trauma en la ficción moderna. Su arco no trata sobre obtener más poder, sino sobre darse permiso para reconocer el poder que ya posee. A menudo, nosotros somos nuestros propios verdugos. Nos encerramos en narrativas donde somos débiles, donde nuestros fracasos pasados dictan nuestro futuro. Ignoramos el potencial que aquellos que nos aman o aquellos que nos enseñan ven claramente en nosotros. Stark se subvalorizó hasta dar lástima, ciego al hecho de que incluso las leyendas retrocedían ante su potencial. La lección que Stark nos deja tallada en piedra es profunda. No necesitas dejar de temblar para dar el siguiente paso. El miedo siempre estará ahí, acechando en las sombras de la mente. Quizás, al igual que él, hay un talento colosal durmiendo dentro de ti, ahogado por la duda. Quizás es hora de levantar el hacha de tu propia vida. Acéptalo, siente el terror y ataca de todos modos. Si quieren más videos sobre Frieren, miren este que habla sobre Vol y el amor verdadero cuando tu ser amado ya no está entre los vivos. Gente, estuvieron construyendo en mi casa esta semana y tuve que usar un text-to-speech para hacer este video. Espero que no haya sido molesto escuchar la narración con esa voz. Y esto lo hice nada más para tener el video listo esta semana a tiempo. Pero bueno, muchas gracias por ver este video y yo los veo en el siguiente, ¿vale? Adiós.